En este video demostraremos lo realizado en clase de Telecomunicaciones 1 sobre un sistema de filtro pasabajo aplicándole una señal. Bueno, comenzaremos abriendo el programa MATLAB y a continuación procederemos a explicar el código. Primero tenemos clear_all y close_all, los cuales nos servirán para limpiar todas las variables que podamos tener abiertas en el MATLAB anteriormente. Después definimos la función con la que trabajaremos. En esta ocasión hemos definido la función h igual a fpb, la cual depende de omega y omega sub c. Bueno, acá tenemos la función h. Volviendo al código anterior, tenemos a omega sub c, que vendría a ser la frecuencia de corte del sistema, la cual indicamos para ver si trabaja o no el sistema. Tenemos omega sub 0, que es la frecuencia de la señal. T sub 0, que es el periodo de la señal, utilizada para nuestras pruebas. T sub s es la frecuencia de muestreo usada para la simulación y fds, que es la frecuencia del muestreo. Bueno, también el tiempo, que definimos el tiempo que hemos utilizado entre 0 y 10. Acá observamos que al menos tenemos 10 periodos de la señal. Bueno, seguimos con el barrido de la señal. Acá realizamos el barrido de la frecuencia, para la cual utilizaremos la función linSpy. Lo que linSpy hace es generar puntos entre menos f sub 0 medios y f sub 0 medios en una longitud que está comprendida en el tiempo. Bueno, ahora definimos el sistema pasabajo de primer orden. Bueno, acá tenemos la función h que le hemos definido anteriormente. Tenemos la amplitud, que es igual a 2. Bueno, seguimos definiendo la señal de entrada. Podemos observar la señal senoidal, la cual la representamos en una ecuación de Euler, que vendría a ser b sub i1, que es igual a la amplitud media por la componente positiva compleja más la amplitud media por la componente negativa compleja. Bueno, calculando la salida tenemos a un b sub 0 que viene a ser igual a la amplitud media por la función creada anteriormente por la componente positiva compleja más la amplitud media por los parámetros restantes. Bueno, lo que sigue es la transformada de Fourier a cada una de las variables. Una vez realizada la transformada de Fourier, ploteamos la señal de entrada centrada en 0. Bueno, de ahí procedemos a plotear la señal de salida y luego procederemos a plotear las fases. Bueno, aquí la fase de entrada, la fase del sistema y la fase de salida. Bueno, en la siguiente figura plotearemos la señal de entrada y la señal de salida. Luego normalizamos la señal de entrada y de salida para poder observar los aspectos de la gráfica de una forma más. Y por último tenemos la gráfica del Liaison de Lissajous, que viene a ser la relación de frecuencias y los coeficientes de frecuencias. Bueno, ya explicado todo el código, procederemos a simular los casos tratados en clase. Volvemos al inicio. Comencemos modificando el código cuando b sub 0 es mucho menor que b sub c. Entonces cambiamos a b sub c a 30 y b sub 0 a 0.2. Bueno, y procedemos a correr el código. Esperamos un momento. Bueno, como podemos observar, en la primera gráfica la señal de entrada y la magnitud del sistema. La señal de entrada con azul y la magnitud del sistema de rojo.
Bueno, nos podemos dar cuenta que la señal está dentro de la banda de paso del sistema, por lo que podemos decir que transmite la señal. En la segunda gráfica apreciamos las fases de entrada con una línea azul y la fase del sistema con una línea roja, con su respectivo desfasaje. Bueno, acá podemos ver la señal de salida y la fase de salida. Ahora procederemos a analizar la figura número 2. Aquí en la primera gráfica podemos observar la señal de entrada y la señal de salida. Acá en esta figura podemos observar también la misma señal de entrada y de salida, pero normalizada. Vamos a acercar la gráfica para poder ver las dos señales. Ahí se puede ver ligeramente. Y al costado tenemos la figura de Lissajous, que nos muestra una gráfica muy atenuada. Bueno, estas son las gráficas obtenidas con el análisis de que omega sub 0 es mucho menor que omega sub c. Ahora procederemos al siguiente caso, cuando omega sub 0 es mucho mayor que omega sub c. En este caso consideremos a omega sub c como 1 y a omega sub 0 consideremos como 40. Y ahora corremos nuestro programa. Esperemos que carguen las gráficas. Acá, como podemos observar, vamos a acercar la gráfica. Como podemos observar, la señal de entrada no está dentro de la magnitud del sistema, es decir, no está dentro de la banda de paso, entonces podemos decir que no va a transmitir. Acá podemos ver también la señal de salida. En la figura de acá podemos observar la fase de entrada y la fase del sistema, y acá la fase de salida. Pasemos a la siguiente gráfica. Podemos ver la señal de entrada y la señal de salida. Bueno, aquí también podemos verlo, la señal de entrada y salida normalizada, y la figura de Lissajous, que es la relación de las frecuencias con los coeficientes de frecuencia. Bueno, y en esta ocasión nos muestra que es una elipse. Bueno, esto ha sido todo por el momento. Muchas gracias.